Yo quisiera conversar con ustedes durante 20 minutos sobre Basics, que es el tema del screening básico de alcohol e intervención para los alumnos de universidades que desarrollamos en Washington para intervenir con alumnos cuyo consumo es peligroso. En nuestro país, cuando ellos llegan a la universidad, toman mucho. Este es un gráfico de lo que ocurre durante el high school y hay dos grupos de alumnos. Están los alumnos que están en azul, que ellos no quieren ir a la universidad y mientras están en el colegio toman muchísimo más que aquellos alumnos que sí tienen la intención de ir a la universidad. Y es bastante obvio cuáles son las razones. Los que van a la universidad probablemente tienen más presión de tener buenas notas, más supervisión de los padres, menos capacidad de acceso al alcohol. Y cuando se van del nido, abandonan el nido y entran al mundo adulto, como jóvenes adultos, aquellos que no van a la universidad probablemente van a ir a la vida laboral, a los militares, podrán trabajar en el campo. Y el que va a la universidad llega a nuestra universidad y miren el enorme aumento que hay en su consumo de alcohol. Cruzan, cuando tomaban menos en la universidad, ahora toman muchísimo más y prácticamente se duplica el consumo de alcohol. Los alumnos en nuestra universidad en el primer trimestre del primer año toman más que cualquier otro alumno en el campus y toman de manera tan peligrosa que los alumnos de primer grado están sobre representados en cualquier área de daño causado por alcohol. Tienen más accidentes, tienen más muertes, tienen más experiencias sexuales no deseadas, fallas académicas, cualquier cosa que se les ocurra que es un efecto negativo del alcohol, lo tienen. Ellos son más o menos 30% de la población de la universidad, pero son más o menos 60 o 70% de los que causan daño. Entonces los alumnos más riesgosos son los de primer año. Y el campus es un entorno bien especial. Yo no sé cuán cierto esto en Chile, pero en Estados Unidos es un lugar en que siempre hay carrete. Siempre. Ahora, nuestro gobierno tiene Instituto Nacional de Salud y uno de aquellos que se enfoca en alcohol es la NIA-AAA, que es el Instituto Nacional para el Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Han sido quienes nos han financiado 30 años en nuestra investigación y si me pueden oír en Washington, gracias, les doy las gracias, agradecido por su financiamiento. Hicieron un informe el año 2002 donde investigaron para ver si había algún programa de consumo de alcohol en la universidad que la investigación mostrara que funciona. Investigaron, encontraron dos y los dos, debo decir con orgullo, que los desarrollamos en la Universidad de Washington. El primero se llama el programa de entrenamiento de habilidad relacionado con el alcohol. Son 2 sesiones de 90 minutos y se entrega generalmente un asistente graduado y en ese programa los alumnos en basal están tomando un promedio .14, que es bastante peligroso, bastante, para estar bien borracho al final de la intervención en un año terminan por tomar .06. Ahora no es 0, pero la Comisión de Seguridad Nacional de Tránsito ha mostrado que la probabilidad de un accidente automovilístico entre .06 y .14 es 25 veces mayor, o sea, el riesgo es enormemente mayor. Otro programa que identificaron que era efectivo con los alumnos de universitario era instrumento motivación y nosotros llamamos intervención y este es Basics. Y mi idea es darles una idea de cómo es Basics en el tiempo que tengo, una idea de en qué consiste. La mayor parte de los grupos de gente que se somete a Basics son gente que toma de menos de 18 años, de menos de 21 años. Y ellos violan la prohibición de posesión y uso de alcohol. Y reciben un parte que es un menor en posesión de alcohol. Entonces están obligados, porque le llega este parte y los obligan judicialmente a venir. Nosotros llegamos con una barrera enorme que dice que uno absolutamente tiene que ser abstinente. Y supuestamente debería haber un letrero ahí que dice, están en el camino del uso peligroso y queremos que pasen al camino del tratamiento y recuperación. Esta idea que ellos piensan que yo les voy a decir, no, usted no debería tomar, que yo los voy a poner en vergüenza, que los voy a criticar, que los voy a culpar, esa es una barrera gigantesca. Y ellos vienen esperando eso. Yo me acuerdo de un alumno una vez que me dijo, usted no me va a decir que no tome, ¿no es cierto?
Y yo dije, si yo te dijera, Jim, no tomes, ¿qué harías tú? Y me dijo, yo seguiría tomando. Entonces le dije, bueno, entonces ¿para qué te lo voy a decir? Lo que tratamos de crear es una ruta con un umbral bajo. Umbral bajo es un tema que se usa en reducción de daño en salud pública para la remoción de las barreras de acceso a las intervenciones breves o tratamientos. Si usted está en un camino de uso dañino, quiero que sea fácil ir bajando la pendiente, moderarse y eventualmente abstención. La meta de abstención, incluso con los alumnos de menores de edad en el colegio, es algo muy difícil de alcanzar. Si lo podemos conseguir que bajen, por lo menos que reduzcan, puede reducir todos los riesgos en términos de reducción de daño, menos que el riesgo legal de la posesión y uso de sustancias. Entonces diseñamos BASICS, lo hizo mi colega Alan Marlatt como investigador principal, John Baer, el coordinador de investigación, y queríamos proponerle a las universidades y los colleges un programa flexible, costeable y amigable que fuera efectivo para reducir el consumo peligroso de alcohol. Ha sido traducido al portugués y se usa en Brasil. Estuve hablando con el colega Erickson de eso. Podemos hacer lo mismo al castellano, aunque es un muy buen primer paso para aquellos que tienen dependencia severa. Lo creamos enfocados en lo que ya sabíamos del consumo de alcohol en alumnos de colegio, de universidad, los temas que tenían que ver con presión de los pares, búsqueda de sensaciones, emociones, y queríamos ser bien pragmáticos, queríamos usar las cosas que sabíamos que iban a reducir el daño. Yo tuve la suerte el año 90, cuando BASICS estaba desarrollando, de haber recibido ahí una beca postdoctoral del Instituto Nacional de Abuso del Alcohol y Alcoholismo, y cuando yo llegué a este postdoctorado, Alan Marlatt me dijo, estamos haciendo la nueva intervención con alumnos, ¿quieres ser uno de los terapeutas? Así que yo estuve en el equipo original que hizo BASICS, como les dije esta mañana, ahora yo enseño a los profesionales en todos Estados Unidos para que hagan esto. En cuanto a las intervenciones breves, BASICS es bastante larga, no es solamente un par de minutos, ni una intervención oportunista de una sola vez de 15 minutos, altamente estructurada, es formal, el alumno va a una cita y viene a la primera sesión, que es la sesión de evaluación. En la sesión de evaluación, el clínico entrega una entrevista clínica estructurada. Lo primero que hacemos es desarrollar ahí una conexión con el alumno, tratar de orientarlo hacia el BASICS. Discutimos la confidencialidad y los límites de esta, y después hacemos una historia del consumo de alcohol, algo impresionista, no en demasiado detalle, pero más o menos tratamos de averiguar cómo era el uso del alcohol en la familia, cómo era durante la experiencia de ese joven antes del college, y hacemos una evaluación bien detallada usando una técnica que se llama el follow-back de línea de tiempo, desarrollado por Linda Sobel, que es la evaluación retrospectiva más válida del alcohol, y hacemos este seguimiento de los 30 días. Al final de la entrevista, yo converso con los alumnos, les digo que me gusta que vayan a internet para que hagan una encuesta que está mucho más detallada, específicamente diseñada para medir el uso del alcohol, las consecuencias negativas de una serie de variables, y les doy una cartilla de diario y les digo, si usted decide tomar entre hoy y la siguiente sesión, quiero que escriba cuando se toma el trago, con quién está, cuál es el ánimo, cuánto toma, en unidades estándar, y después me trae la cartilla. Cuando el profesional le dice al alumno, lo miran a uno como raro, como diciendo, ¿realmente quiere que escriba eso? Y bueno, transamos algo. Se van durante una semana o 10 días, tal vez 2 semanas, van en línea, llenan la encuesta, y después yo recibo un papelito, o sea, un informe que me dice que ya está listo. Cuando yo me meto, eso ya se ha transformado en una hoja de retroalimentación que me muestra todos los detalles, sus resultados, y después yo imprimo 2 copias. Cuando vuelve el alumno, se sienta, nos volvemos a conversar un poquito y les doy la retroalimentación, le hago un screening y los derivo entonces para mayores servicios. En nuestro estudio reclutamos 4.000 niños de cuarto medio en la primavera del año que ya habían pagado la matrícula para la Universidad de Washington. Pudimos reclutar un 53% de esos alumnos para participar en el estudio, y escogimos a los que tomaban más. 348 de ellos, 146 recibieron el BASICS de 2 sesiones, y el resto solamente se midió su
consumo 4 años. Seleccionamos 151 alumnos de todo nivel de riesgo de los 2051 que nosotros llamábamos un grupo de comparación de historia natural y le seguimos su consumo de alcohol los 4 años. Esta mañana yo ya le mostré el resultado del estudio Basics, particularmente lo más importante es ese primer año. Tuvimos una reducción dramática en el consumo. ¿Se acuerdan? Estos son 40, 30 tragos al mes, fueron bajando dramáticamente y lo más importante desde la perspectiva de salud pública, reducción de daños, obtuvimos reducciones dramáticas en las consecuencias negativas y de uno de los efectos más fuertes estuvo en el primer año. Entonces, ¿cómo uno entrega el Basics? Si acaso usted es el profesional que lo hace y yo quiero enseñarle cómo hacerlo, yo le daría un poquito más de detalle. El manual de tratamiento fue escrito por Linda DeMeff, que era la coordinadora clínica, John Baer, el coordinador de investigación, Dan Kiblihan vio el tema estadístico y Alan Marlett era el capitán del barco y el investigador principal. Este es el libro que fue traducido al portugués. Ahora estamos en el proceso de escribir una segunda edición. Este libro ya tiene 10 años. Este libro fue escrito antes de tener evaluación en línea en Internet. Así que obviamente ahora tenemos que actualizarlo para el siglo XXI. Llega el alumno y lo primero que tengo que hacer es que desarrolle una buena conexión con ellos y como les digo, la mayor parte los obligan a venir. Uso motivación para crear ahí confianza y para hablar del incidente que los llevó a mí. Yo lo describo como un animal híbrido. Una mitad está aterrado de muerte porque están en problemas, están ahí en libertad vigilada, disciplinaria, y la otra mitad son ahí osos furiosos. Yo no debería estar aquí, mucha gente toma mucho más que yo, te perdía tiempo. Entonces, al recopilar información sobre su historia de consumo y su consumo reciente, a través de la entrevista uso el OARS y con el tiempo su rabia y su temor empieza a suavizarlo y lo preparo para que monitoreen su consumo y completen la encuesta en línea. El protocolo estructurado de la entrevista clínica es bien importante. Tiene que tener tarjetas de automonitoreo, las instrucciones, tiene que crear una evaluación específica en línea en términos de la tecnología y necesitan 60 a 90 minutos para hacer la evaluación en línea y la entrevista. Mi manera favorita de hacerla es que ellos hagan la evaluación en línea en una oficina justo después de la entrevista, una oficina al lado mío, como para poder monitorearlo y para que ellos lo hagan rápido. También se pueden ir en su casa a hacerlo en su departamento, pero si lo hacen en su casa o en su departamento, tenemos la certeza cómo lo hicieron. Tal vez decidieron tomarse un traguito mientras lo hacían, tal vez hicieron que lo hiciera ahí el compañero de pieza, tal vez lo hicieron a la rápida, así que lo mejor es que lo hagan en sus oficinas. Entonces ahora vuelven, se van una semana y vuelven. La gente me ha preguntado, ¿por qué solamente haces evaluación e informes en la primera sesión? Cuando yo demuestro esta técnica, muchas veces han visto múltiples oportunidades en la primera sesión para dar retroalimentación o intervenir. Y siempre me preguntan, bueno, pero tú podrías haber intervenido justo ahí, haber dado retroalimentación ahí mismo. Y yo les voy a dar dos respuestas a esa pregunta. La primera es, esta es la manera que siempre lo hemos hecho. No es una respuesta científica y buena, ¿no? Pero yo creo que hay una mejor respuesta y esta viene de mi padre. No sé cómo era el padre de ustedes, pero mi papá era uno que le encantaba decir dichos, estaba lleno de dichos. Y uno de sus dichos era: déjenlos que se cocinen en su propio jugo. La idea sería que el alumno tiene esta entrevista, tomaron esta herramienta en línea de la encuesta y sabemos que esa evaluación es reactiva. En la investigación descubrimos que cuando uno evalúa a alguien, eso por sí solo afecta su conducta. Entonces dejemos que el alumno lo piense, que ellos vayan ahí cocinando esto, que vayan pensando, déjenlo monitorear su
consumo de alcohol. Y ya cuando están de vuelta, están tal vez interesados, tienen preguntas, tienen preocupaciones. Ya incluso a lo mejor vivieron un proceso de contemplación. Entonces, cuando vuelven, como profesional, yo he estudiado su hoja de retroalimentación, he pensado en ello, he desarrollado una posible estrategia. Y si se acuerdan de esta mañana, uno de mis objetivos es desarrollar una discrepancia entre las cosas que ellos valoran y les importan y el estilo de consumo riesgoso. Entonces vuelven y yo les doy retroalimentación personalizada, específica para ellos. También quiero enseñarles sobre el alcohol. Hay mucha mala información en los alumnos sobre el alcohol. Quiero aumentar su motivación, quiero hacerlos que pasen por esa rueda que vimos esta mañana. La mayoría de estos alumnos, como podrían esperar, están en los estadios de precontemplación y contemplación. Si al final de Basics están en la etapa de preparación con una intención de cambiar, eso sería una intervención muy exitosa. Y sabemos que estos alumnos que terminan con alto compromiso y con intención de cambiar, sabemos que finalmente reducen su consumo. Al final de la entrevista ponemos la evaluación, la herramienta de retroalimentación, miro a Erickson y le digo, bueno, ¿y qué piensa? Y él generalmente me dice, yo creo que debería de bajar mi consumo. Yo le digo, buena idea. ¿Cómo lo vas a hacer? Y generalmente dice, no estoy seguro, no sé, o a lo mejor tiene un par de ideas. Y es aquí donde hacemos un poquitito de planificación de cambio, estrategias de reducir daño, y a lo mejor hay otro trastorno coexistente, un traumatismo reciente, depresión. Le podemos decir, mira, ¿sabes? Tenemos un centro de consejería bien bueno, tenemos psicólogos, y yo sé que estás preocupado sobre tu angustia, cómo tiene que ver con tu consumo de alcohol. Ya, seguimos con Basics, pero ahí está otra gente que es tan dije como yo, tan simpático, no, nunca tan simpático, pero igual te pueden ayudar. Esto se llama derivación y atención en etapas. ¿Qué necesito hacer aquí? Tengo que tener mis habilidades de hacer informes y orientación, y cuando vuelven con la tarea de automonitoreo siempre es interesante porque la traen, y ustedes saben cómo es la juventud. Cumplen pero a distintos niveles, tienen que llenarla completamente, y muchos de ellos vuelven y le dicen, ¿trajiste tu tarjeta de automonitoreo? Y van, ¿tarjeta? Tú me diste tarjeta. Y después hay otros del extremo que lo hicieron perfecto, y hay todo entre medio, por supuesto. Yo no sé si ustedes tienen esta gente en Chile, pero nosotros nos tienen esto que se llama tarjeta BAC, en que tiene cuál es su gen, su sexo, su peso, y le dice cuál es la concentración de alcohol en la sangre. Les damos esta tarjeta como una especie de alcotest y le enseñamos algo. Les decimos, mante por debajo del punto donde hay disminución en el retorno. Y lo que les decía, que un poquitito de alcohol puede que no sea tan malo. Un poquito de alcohol significa tomar al punto en que está un poquitín relajado, pero no hay un deterioro. El punto de retorno disminuido es que un solo trago no te va a hacer sentir mejor, sino que solamente te va a deprimir y te va a discapacitar. Entonces, ¿para qué tomar ese último trago? Los consumidores sofisticados toman el mejor alcohol posible, en dosis moderadas, un par de veces a la semana, y no tienen problema. Trato de enseñarles eso a los alumnos. También comparamos su patrón de consumo con el de otros. ¿Y saben lo que piensan? Ellos piensan que otros alumnos toman lo mismo que ellos, o que ellos son el promedio. Pero la verdad es que la mayor parte de los alumnos que tomamos están en el percentil 80 o 90 de tomadores. Y yo le podría decir, ¿sabes qué? De 100 alumnos tú tomas más que 80 otros. Y él dice, ni modo. No, mentira. ¿Con quién hablaste? ¿Con los tontos? ¿Con los fomes? Entonces yo le digo, bueno, veamos cómo puede ser eso. Lo que averiguamos es que él sale con un grupo de personas que todos toman más que lo promedio, y eso para él es todo un problema. Tenemos registros en los Estados Unidos independientes que muestran solamente cuestionar su percepción errada, solo eso, cuestionarle eso puede reducir su consumo. Entonces hablamos en detalle sobre las consecuencias negativas. Yo hago desarrollar una discrepancia, y al desarrollar la discrepancia él decide que él quiere tener mejores notas,
notas, no quiere pelear con la polola porque a ella no le gusta que él tome, y decide que él no vino a la universidad para tener problemas disciplinarios, sino que para aprender. Entonces yo le doy mis consejos, recomendaciones, hacemos planificación de cambio y él va y reduce su consumo de alcohol. Hay un dicho chino que tiene que ver con ser práctico y dice: la imaginación sin conocimiento práctico es como un ave con alas pero sin patas. Entonces Basics le da al alumno las patas, la técnica, no solamente la motivación. Basics es una combinación de entrevista motivacional y planificación, creación de habilidades y cognitiva. William Blake dijo: la ejecución es la cereza de la genialidad. Yo quiero darle la capacidad para ejecutar su genio sin que el alcohol interfiera con su vida. Así que eso es todo lo que tengo que decir. No sé si hay tiempo para preguntas. Después. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Empiezo pidiendo disculpas por los errores en el lenguaje, en la tierra de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, un brasileño intentando hablar español es casi una heresía. Mas ustedes ya saben muy bien que nosotros brasileños nos gusta mucho venir a Chile, no solamente por esquí, pero que también para compartir la vida social, los valores que tenemos en común y también nuestra experiencia política y social. Creo que Brasil y Chile tienen lazos muy fuertes y hasta mismo vuestra presidencia, vuestra casa presidencial, la moneda, es también una cosa que nos liga en la historia. Yo he aprendido acá que el arquitecto original de la Casa de la Moneda ha hecho 2 diseños arquitectónicos, un para la moneda y otro para una construcción en Brasil. Y los 2 se cambiaron en el trayecto. Y ahora el predio que ustedes tienen era el predio que fue pensado para Brasil. Donde se concluye que la plata de Brasil cae en la moneda. Ok, vamos a empezar. Lo que intento de entregar a ustedes en esta ponencia es un poco de cómo se organiza nuestra política pública de alcohol y drogas en Brasil. Entonces voy a presentar una visión general de ese desarrollo de esa política. Solamente algunas palabras para tener una visión general de nuestro país. Nosotros tenemos una población hoy de 191 millones de habitantes. La mayoría vive en la ciudad. Nosotros somos una república federativa con 5 regiones, 26 estados, es como llamamos nuestras regiones administrativas, nuestras provincias. Tenemos 5.564 municipalidades, un territorio muy largo, como ustedes ya saben. Eso es también una cuestión muy difícil para los brasileños, cómo hacer la gestión de la salud en un territorio tan largo. Nuestro ingreso per cápita en 2008 fue de $10,000, un poco más abajo que ustedes, está mejor. Y tenemos ahora un índice del desarrollo humano que nos pone en la posición 70 en el mundo. Los desafíos de la salud pública en Brasil son muchos. Y el Ministerio de Salud ha hecho una lista de los problemas más importantes, donde vemos las epidemias como dengue, tuberculosis, SIDA, la mortalidad neonatal, obesidad, violencia, enfermedades crónicas,
como ustedes acá en Chile, nosotros somos también una sociedad de transición. Vivimos una transición epidemiológica. Tenemos los problemas de los países que tienen un bajo desarrollo, mas también tenemos los mismos problemas que los países de alto desarrollo. Los costos de salud en la salud pública son un problema muy grande en Brasil. ¿Cómo hacer la equidad con los recursos que tenemos? La participación comunitaria es una cuestión muy importante desde 1988, cuando tuvimos nuestra nueva constitución, después del tiempo de la dictadura militar. Un otro desafío también muy importante es la gestión de servicios de salud. No sé cómo es acá en Chile, más en Brasil, los otros brasileños no nos gustan mucho las cuestiones de gestión. Nos gusta más pensar, ¿no? Soñar. Gestión no es mucho una cosa que nos gusta mucho. Estamos aprendiendo. Miren, aquí tenemos la evolución de los costos de salud en Brasil. La participación de las municipalidades, de los gobiernos de los estados y del gobierno federal. Es creciente. Como es creciente también el tamaño de la población, como son crecientes también los problemas sociales. Acá vemos, por ejemplo, el crecimiento de la violencia y la mortalidad por violencia. Se puede ver muy bien que con el tiempo vemos un crecimiento muy importante de la violencia en la ciudad. Sí, vamos a tener la Olimpiada de 2016 en Río de Janeiro. Como yo vivo en São Paulo, pero que soy nacido en Río de Janeiro, espero que todos van a Río de Janeiro. Mas todos ustedes saben que la criminalidad, la violencia es un problema muy serio en Río de Janeiro. ¿Hay alguna relación entre violencia y consumo de alcohol? La colega chilena que habló por la mañana mostró muy bien que acá en Chile ustedes ya tienen datos muy duros cerca de la relación entre violencia y alcohol. Mira, acá tenemos la evolución también en el tiempo del consumo per habitante, per cápita, en litros de alcohol en Brasil. Y se puede ver que hay un crecimiento también muy grande. En el mismo tiempo que la violencia creció, también observamos un crecimiento del consumo de alcohol. ¿Hay una relación estadística? No se puede decir por esos datos acá, pero que sí, los dos fenómenos son en el mismo tiempo, ocurren en el mismo tiempo. Dependencia de alcohol, tenemos unos datos más antiguos de 2004, de 11% de la población adulta, pero que tenemos otros datos más recientes que hablan de un crecimiento de 1 punto. Entonces hoy tenemos una prevalencia de 12% de la población adulta con dependencia de alcohol. Si hablamos de consumo de riesgo, tenemos cerca de 25 a 30% de nuestra población. No es lo mismo en todas las regiones de Brasil. Por ejemplo, en sur de Brasil, Río Grande do Sul, donde tenemos una producción de vinos también, lastimable, no son tan buenos como los chilenos, no puedo recomendar. Mas allá en Río Grande do Sul, donde tenemos la producción de vino, tenemos una prevalencia mucho más alta de dependencia de alcohol, mucho más problemas de consumo de riesgo también. Y no es el estado de Brasil donde tenemos más pobreza, no. Y si uno piensa que los problemas de alcohol son solamente consecuencia de la pobreza, no está cierto. ¿Cuánto
más se crece el ingreso per cápita, aumenta el consumo de alcohol. Porque la gente tiene más plata para gastar con alcohol. Ahora, mira acá, tenemos binge drinking, el consumo excesivo ocasional entre jóvenes universitarios del área de salud en mi facultad. Esos son datos de una investigación que hicimos en nuestra facultad, son nuestros alumnos. Encontramos entre alumnos de medicina, nutrición y otras áreas 33% de binge drinking. Eso es una cuestión muy seria y por eso la contribución de los estudios de George Parks, del método BASIC, son tan importantes para nosotros también. Okay. Una otra cuestión que nos preocupa muchísimo es que, mira, yo soy psiquiatra. Nosotros, profesionales de salud mental, estamos acostumbrados a trabajar con depresión, ansiedad, dependencia, que son enfermedades mentales. Muchas veces no pensamos sobre la importancia del consumo de alcohol para las otras enfermedades. Y nuestros colegas de las otras áreas de salud, en salud pública, muchas veces no tienen ninguna información, o entonces tienen una información muy equivocada sobre la relación entre consumo de alcohol y riesgo para otras enfermedades, no solamente para dependencia. Y uno de los primeros problemas que tuvimos en Brasil fue empezar a hablar con nuestros colegas de las otras áreas, no solamente la gente de salud mental. Yo contaba hoy, más temprano, mis colegas, que en mi departamento de la universidad, cuando empecé ese trabajo, mis colegas de departamento, otros psiquiatras, hacían broma. Les parecía que eso todo era una tontería, hacer intervenciones breves o hacer cualquier cosa en la atención primaria. Y hoy, gracias a Dios, nuestro programa es un programa modelo de nuestra facultad, de nuestra universidad. Mas yo hablaba de los problemas médicos generales, no solamente de las enfermedades mentales. En mi estado, el estado de São Paulo, muchos de ustedes conocen el nombre São Paulo como de la ciudad de São Paulo. La ciudad de São Paulo, la gran ciudad de São Paulo, es la capital del estado de São Paulo, está acá. Yo vivo acá. Nuestra universidad tiene campus acá, en otras regiones del estado de São Paulo también. Pero que nosotros vivimos acá. Y ese es un mapa del estado de São Paulo que muestra la repartición de mortalidad por enfermedad de hígado en el sexo masculino, en hombres, y que muestra muy bien que tenemos una prevalencia de 62.8 por 100.000 habitantes de muertes por enfermedad de hígado en el estado de São Paulo, pero que en la región de Ribeirão Preto la tasa es de 75.5%. Eso es muy importante. En Brasil, nuestro sistema de salud también tiene la tarea de proveer trasplante de hígado, que es muy costoso. Cuando por la primera vez yo fui a hacer una conversación con el secretario de salud del estado de São Paulo, yo solamente tenía 5 minutos para hablar. Yo tenía que hablar con él para obtener algún apoyo para ese trabajo, para intentar convencerlo de la necesidad de un programa en el estado de São Paulo, quizá federal, para Brasil. Yo le pregunté, ¿cuánto cuesta un trasplante de hígado? Él me dijo, 50.000 reais. 50.000 reais. Ok, un trasplante de hígado. Entonces, dame 5. Yo voy
reducir los 5 al fin de un año con nuestro programa. Y él, sí, se quedó convencido de eso y nos dio los recursos. Y hoy trabajamos con esos recursos, no solamente en el estado de São Paulo, pero que también en el estado de Minas Gerais, el estado de Paraná, en otras regiones de Brasil. Y es un programa modelo para, no solamente para Brasil, y según la OPS, la Organización Panamericana de Salud, nuestro programa es también un programa modelo para otros países. Yo hablé de la enfermedad de hígado, mas también, mira, hay una relación muy importante con tuberculosis. Yo tengo una preocupación muy grande con tuberculosis, que yo mismo soy un sobreviviente de la tuberculosis cuando niño. Mas mira, hay una relación. En aquel tiempo yo no tenía alcoholismo. Yo agradezco mucho a George la posibilidad de ir a Washington, al estado de Washington, a Seattle, a hacer el tratamiento de mi problema. Mas, mira acá, la mortalidad por tuberculosis en Brasil, hay una relación muy importante con alcoholismo. Y ahora mismo, yo estuve en Estocolmo en una reunión de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, donde con otros expertos de otros países, empezamos a discutir la posibilidad de promover un poco más en las otras áreas la importancia de la relación entre alcohol y tuberculosis, SIDA y otras enfermedades infecciosas. ¿Lo que significa eso? Tenemos que aprender eso. No son solamente las enfermedades mentales, los problemas sociales. Tenemos que reconocer que, ¿por qué es alcohol el principal, el factor de riesgo número 1 en Chile? ¿Por qué? ¿Es por cuenta de las dependencias de alcohol? No. Es por cuenta mucho más de los accidentes de tráfico, de tránsito, es también mucho por cuenta de los problemas médicos generales. Y tenemos que aprender eso para poder hablar con nuestros colegas. Estoy muy satisfecho de oír aquí acerca de la preocupación de ustedes con las embarazadas, el problema del alcohol en las mujeres embarazadas. Ese es un problema muy grave. Nosotros en nuestra región, el primer trabajo, el primer estudio de investigación cerca de ese problema, descubrimos que 22% de las embarazadas hacen un uso problemático de alcohol. Y mira, nuestros colegas obstetras, se habla obstetras acá también, ¿no? Sí. Es la misma palabra. Sí, qué maravilla. Hace todo más fácil. Sí, nuestros colegas los obstetras, hasta los años 80, creían, incluso los artículos científicos, se decía que para la mujer embarazada un poquito de alcohol era muy bueno. Muchos de ellos creen eso hasta hoy. Parece extraño, ¿no? Mas es verdad. Es verdad. Y la mayoría de las mujeres embarazadas en nuestra región, solamente 9%, el obstetra le preguntó solamente sobre su consumo de alcohol. Cuando empezamos a hacer nuestro programa de intervenciones breves, tuvimos que empezar debajo, desde el nivel local. Es muy importante que tengamos la aprobación del nivel más elevado, pero que es muy importante empezar con la gente que está trabajando, con los profesionales de salud, conocer la realidad. Porque muchas veces nosotros diseñamos
proyectos muy bonitos que son también muy teóricos y que la gente que trabaja, que está en verdad enfrentando la realidad todos los días en su rutina de trabajo, ellos no saben lo que hacer con aquellos papeles tan hermosos. Entonces, es necesario diseñar un proyecto en acuerdo con la realidad. Después de algún tiempo, lo que observamos es que tenemos ahora un crecimiento de las hospitalizaciones. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿Lo que significa eso? Lo que significa eso es que muchos profesionales de salud, de la atención primaria, que nunca en su vida pudieran reconocer a una persona con problemas de alcohol, ahora están haciendo. Y ahora están haciendo la derivación de los casos más graves, de una manera más precoz. Empezamos nuestro proyecto en 1999, en la región de Ribeirão Preto, haciendo intervenciones en la atención primaria de salud. En 2002, la Organización Mundial de Salud nos invitó a participar de un proyecto internacional. Allá estaba el doctor Juan Colom, en Alicante, una ciudad muy hermosa, recomiendo a todos, después de Barcelona. Y allá, la Organización Mundial de Salud organizó ese estudio, esa investigación y un proyecto piloto en 2 países en desarrollo, Brasil y África del Sur. Y con eso tuvimos la cooperación de la Organización Mundial de Salud para, por 2 años, hacer un piloto de la implementación. Y aprendemos mucho con eso. Eso empezó en 2002 hacia 2004. En 2003, nuestro Ministerio de Salud lanzó su política del Ministerio de Salud para la atención integral a usuarios de alcohol y otras drogas. Y acá por la primera vez en un documento oficial del gobierno de Brasil se encuentra intervenciones breves a consejería como estrategia prioritaria en la atención primaria de salud, en la atención integral a usuarios de alcohol y drogas. En un año, ¿cómo se puede conseguir eso? Con mucho esfuerzo, con liderazgo. Entonces es necesario creer y vencer la frustración, el escepticismo. Porque los datos que tenemos son muy duros. Los datos internacionales ya nos dicen que las intervenciones breves son efectivas. No necesitamos más un otro estudio para creer que son efectivas. La dificultad actual es la implementación. Son efectivas, mas ¿cómo implementar? ¿Cómo fue la implementación del control de glicemia en el sangre para detección de diabetes? Es la misma cosa. Necesitamos tiempo, necesitamos capacitar a las personas, necesitamos protocolos, necesitamos un crecimiento escalonado de las acciones. ¿Cómo está la estructura de la asistencia en Brasil ahora? Lo que llamamos de atención básica incluye la atención primaria de salud, que empieza en los equipos de salud de familia, que es una estrategia muy importante en Brasil. En el ámbito de la salud pública, lo que llamamos la puerta donde se entra al sistema es la salud de familia, el equipo de salud de familia. Para cada equipo de salud de familia hay una población adscrita
que se inscribe libremente, voluntariamente. Los profesionales de salud de familia, de la atención primaria, para nosotros, son prioridad para capacitación en intervenciones breves. Y no solamente para alcohol, también para tabaco. Y ahora ya se empieza también a capacitación para otras drogas también, pero que pienso que es un poco más difícil. Pienso que la estrategia debe al comienzo solamente con alcohol. Hay una posibilidad de derivación a salas de emergencia donde también se puede hacer intervenciones breves. Ya tenemos algunos estudios de investigación en algunas regiones de Brasil donde se empezó a hacer las intervenciones breves en las salas de emergencia con mucho suceso. Hospital General, los ambulatorios, la atención ambulatoria de los hospitales generales. Y la institución central son nuestros CAPS-AD, Centros de Atención Psicosocial para Alcohol y Drogas. Desde muchos años, unos 20 años, ya tenemos en nuestra estructura de salud mental los centros de atención psicosocial. Desde 2002, ¿sí?, se empezó también a la implementación de los centros de atención psicosocial para alcohol y drogas. Al comienzo pensábamos que los centros de salud mental podrían hacer todo. Ahora ya pensamos un poco diferente, aprendemos mucho y creemos que es necesario la presencia de los centros de atención psicosocial, alcohol y drogas. Y tenemos 3 niveles, el CAPS 1, 2 y 3. En el CAPS 3, el centro también puede estar abierto todos los días, 24 horas, y también es como si fuera un centro de emergencia de salud mental. En Brasil hoy, solamente centros para alcohol y drogas ya tenemos 212. Mas mira, la mayoría está en la región sudeste. São Paulo, Minas, Río de Janeiro, Vitória y Amarillo. Nuestro desafío es ampliar la red y también garantizar la calidad de los servicios, que es un problema muy serio. Esa es la repartición por año en la evolución de la implementación de los centros de atención psicosocial para alcohol y drogas. Lo que eso tiene a ver con intervenciones breves, tiene mucho a ver. Porque una de las razones de fracaso es la frustración de los profesionales de salud. Porque muchos hacen el tamizaje de los pacientes y descubren que tienen que hacer la derivación de los pacientes. Y no tienen nadie donde encaminar. Ese es un problema muy serio. Entonces es necesario empezar paso a paso y construir paso a paso una red. Entonces, no piense usted que, por lo menos en la experiencia brasileña, la implementación de las intervenciones breves no es una cosa aislada, es una cosa que hace parte de una política de asistencia más amplia. Muchas gracias a todos. Después, mañana podremos hablar un poco más. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la posibilidad, a Alfredo, a Carlos, a Paréntesis, al Ministerio de Salud chileno, a la Organización Panamericana de Salud, la posibilidad de estar aquí. Este es un país para mí muy estimado. Sin embargo, es la primera vez que estoy. Vengo un poco más lejos que Erickson. Vengo de bastante lejos. Y además, si ustedes tienen sueño después de comer, imagínense yo que no he dormido toda la noche y que acabo de llegar de Barcelona, que son 12 horas, 14 horas, más 2 de peaje que pagamos los barceloneses y catalanes en Madrid. Pagamos un mínimo de 2 horas en Madrid, 3 horas. Y estoy aquí, pero encantado de compartir con ustedes. Vengo de una parte, ya sé que aquí tengo más enemigos que amigos en este sentido que voy a hablar ahora,
pero vengo de una parte de la población de mi país que juegan a un deporte que a ustedes les sonará de algo, que se llama fútbol. Y sé que se van a reír porque ustedes me parece que son más del Madrid que del Barça, aunque sea solo por la circunstancia de que el actual entrenador del Madrid es chileno. Pero ustedes, que son artistas en el fondo y que aprecian el buen juego y el buen fútbol, la creación y la belleza, estarán de acuerdo conmigo que, junto con el amigo Erickson Fordado, que representa otra escuela que no diré, hoy por hoy el Barcelona es lo más increíble que se hace jugando al fútbol. Y por tanto, si ustedes tienen mañana la oportunidad, hoy no, que juega el Madrid con el Inter, pero mañana pueden perfectamente ver cómo se juega este deporte, que es una auténtica maravilla. Mañana jugamos en Rusia, vamos a tener un poco más difícil, pero seguro que habrá atisbos de un juego de calidad extraordinaria. Bueno, dicho eso, una vez más, estoy muy ilusionado de estar aquí. Estoy muy pocos días y me sabe mal porque este es un país inmenso, con muchos matices. Y estos matices son los que nos encontramos también cuando hablamos en la práctica y en la realidad. Y me gustaría conocer estos matices. A lo mejor no los voy a conocer esta vez, pero estoy seguro que me volveréis a invitar otra vez, seguro, ¿no? En alguna otra ocasión. Bien, voy a hablarles algo un poco más distinto de lo que ha hablado George o de lo que ha hablado Erickson. Voy a hablarles porque mañana, en mi intervención de mañana por la mañana, es donde voy a desarrollar más la parte correspondiente a nuestra experiencia práctica en relación con la aplicación del programa de intervenciones breves en la atención primaria. Y ahí voy a desglosar perfectamente y a desarrollar la intervención más largamente y más pormenorizadamente. Hoy voy a dar unas pinceladas de cómo hemos pasado de la investigación a la clínica y de la experiencia de promover políticas tanto a nivel local, regional, estatal y europeo, e incluso latinoamericano, con la compañía y con la comparecencia del amigo Erickson Furtado, y cuáles son las conclusiones. Y por tanto voy a entrar, él lo ha dicho, dice, lo tenemos muy claro, sí, pero es importante incidir en que tenemos evidencia de lo que estamos diciendo, porque si no nos encontramos muchas veces los técnicos, los que hacemos investigación, los que trabajamos en el campo de la salud, que cuando vamos a los políticos, a los que tienen personas con responsabilidad máximo nivel, si no les decimos que esta política es coste efectiva, no la compran. Por tanto, ahí tenemos, por ejemplo, perfectamente desarrollado lo que pone de manifiesto la validez, por ejemplo, de los instrumentos de cribado, que no voy a extenderme porque mañana vamos a verlo más y hay también un taller el jueves que podemos tener la oportunidad. Pero efectivamente tenemos distintos sistemas de cribaje, de cribado, que nos permiten identificar con gran sensibilidad y gran especificidad el consumo excesivo de alcohol, el consumo de riesgo, para ser más exactos, que es para nosotros el objetivo prioritario en este campo. Y a partir de ahí desarrollamos un conjunto de apoyo entre distintos países, una red internacional de países, que es lo que fue este programa que ven ustedes aquí, la web, Primary Healthcare European Project on Alcohol, que tuvimos la oportunidad de liderar y que nos dio la oportunidad de, con esos profesionales de la atención primaria a nivel europeo, intentar la posibilidad de ofrecer sistemas de cribaje sistemático en cada uno de los países y ver la experiencia de los resultados. ¿Y qué vimos? Vimos perfectamente, como pone de manifiesto en esta diapositiva, que efectivamente, tanto desde un punto de vista de efectividad como desde un punto de vista de eficacia, las intervenciones breves eran efectivas y coste efectivas. Lo pueden ver en el gráfico, no me extiendo, donde está el rombo señalizando la efectividad y la eficacia. Por tanto, conseguíamos a la vez, diciendo de otra manera, también me ha sorprendido otra cosa, tengo que decirles, es que consulté por internet la temperatura aquí aquí y vi que estaba a 25 grados centígrados. Yo vengo de Barcelona, que estamos entrando en invierno, aquí ustedes están entrando en el verano, y pensé, bueno, manga corta y camisa de manga corta y tal, hace un frío de narices y estoy, en fin, resfriado. No sé si lo compensaré con el Cabernet Sauvignon de esta noche o con el loco, que me han dicho que es la comida por excelencia, una de las comidas excelentes de acá. Bien, por tanto, se puede conseguir tanto la reducción del consumo como la reducción del número de consumidores. Les avanzo que aproximadamente las investigaciones ponen de relieve que alrededor del 20% de los consumidores
disminuyen el consumo de alcohol y, a su vez, igual, un 20% del consumo total poblacional es posible disminuirlo. En criterios económicos esto es extraordinario. Esto es de una coste-efectividad incalculable. Es decir, para el político decir, ¿qué voy a hacer? ¿Políticas de intervención breve en alcohol o programas de diabetes? Voy a decir una barbaridad porque hay que hacer las dos, ¿no? Pero es mucho más coste-efectiva. Incluso mucho más coste-efectiva que las de tabaco, que eran las clásicas que habían iniciado las intervenciones breves. Lo veremos con algún gráfico comparativo. Nos da igual en hombres que en mujeres, nos da absolutamente igual. Quizás en mujeres con menos coste conseguimos los mismos resultados. Siempre he pensado que la mujer es más inteligente que el hombre. Y no lo dijo Einstein, lo digo yo, es decir, mucho más tarde. Pero es verdad, porque además de que es mucho más inteligente, hemos demostrado en algunas investigaciones que tiene la capacidad de... O sea, se inicia igual que el hombre en el consumo de alcohol y en el consumo de otras drogas, pero al cabo de un poco tiempo canaliza mejor su consumo, lo ordena más estrictamente, tiene menos consumo de riesgo y además tutela a su compañero si lo tiene. O sea que de ahí hemos aprendido la forma singular, la forma feminizante, si se me permite la expresión, de los programas de prevención. Y es un gran logro, de verdad. No lo digo porque haya más mujeres aquí que hombres, lo creo de verdad. Y tienen ustedes, por ejemplo, lo que les decía, cuando les piden comparaciones y les preguntan, mire usted, pero ¿cuántos pacientes necesitamos tratar para ser efectivos en una acción de intervención breve? Pues ahí tiene una comparación entre intervenciones breves en alcohol, intervenciones breves con nicotina, con sustitutivos de la nicotina, perdón, e intervenciones en general globales de intervención psicoterapéutica global de tabaco. Y ven ustedes que en la parte inferior del gráfico el número de pacientes a tratar para que se beneficien es mucho menor en el caso del alcohol que en el caso de las terapias sustitutivas con nicotina o que las intervenciones breves en tabaco. Por tanto, mucho más coste efectiva. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, lo que conseguimos por año prevenido de enfermedad o muerte prematura. 1960 en el caso del alcohol, 2000 en el caso de las terapias sustitutivas con nicotina y más de 30.000. Es decir, una vez más, conseguimos un ahorro muy extraordinario a partir de las intervenciones breves. Estos son estudios extraídos de distintas investigaciones, de distintos metaanálisis, algunos recogidos por Alcohol in Europe, un libro que nosotros le llamamos la Biblia, es una de las Biblias en este sentido, escrito por Peter Anderson y Gabriel Baumer, que son colaboradores nuestros y que trabajan codo a codo en esta historia. Y aquí tienen, por ejemplo, distintas políticas que se hacen hoy en Europa, como por ejemplo tasas o los controles de alcoholemia o el control de la publicidad o los programas de prevención. Ahí hay muchas. Estas manchas representan cada una de estas políticas. Pero, sin embargo, dentro de las del ámbito de la salud, la mayor coste efectiva, la más eficaz, es la intervención breve para disminuir los consumidores de riesgo. Es decir, decimos que por cada 1.000 pacientes atendidos... ¿Eso se puede girar, Carlos? No. Por cada 1.000 pacientes atendidos por un médico de primaria, costaría alrededor de 1.664 horas de media en toda Europa establecer y mantener un programa de identificación precoz e intervención breve. O sea que es un coste que podemos pagar para cada 1.000 pacientes atendidos. 1.000 pacientes. O sea, es un coste bajo. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Y resumo aquí un poco, esta es la idea de tenemos investigación, tenemos apoyo de lo que estamos diciendo, está demostrado, no es una creencia, no es una ideología, es real. Por tanto, a nivel europeo, ¿cómo hemos hecho este salto? A nivel europeo, lo he dicho antes, a través de aquella web que antes comentaba, nos permitió durante unos años dirigir un programa a nivel europeo que se llama Primary Health European Project on Alcohol, que ni más ni menos que era intervenir a través del consejo breve en la atención primaria y que mañana voy a explicar más. Los productos de esta red europea fueron recomendaciones y guías de práctica clínica para precisamente los proveedores de servicios asistenciales, programas de formación y de entrenamiento para los profesionales médicos, de ahí salió el Beber Menys, Beure Menys en catalán, beber menos, una base de datos online sobre buenas prácticas, evidencia, coste-efectividad, salud y políticas, y finalmente un conjunto de series nacionales, de experiencias y estrategias nacionales a nivel nacional. Algunos de estas están en las guías, por ejemplo este libro, Guía Clínica para la Identificación de las Intervenciones Breves, que elaboramos
está también lo mismo para la formación continuada, el training manual, y están traducidos a varios idiomas, catalán, castellano, inglés, polaco, sueco, finlandés. Brasileiro no se hizo porque lo hicimos la de la PAJO, ¿verdad? Exacto. Hubo también una adaptación hecha por la PAJO a nivel latino. Estos son los países que participaron en esta red europea, 24 países, más la colaboración de 6 ciudades y distintas entidades como Europref. Y está más o menos prácticamente toda la Europa de la Unión Europea. Y unos años más tarde tuvimos la oportunidad de organizar una conferencia en Barcelona, una conferencia europea ministerial. Se llamaba Building Capacity Project, o sea, la idea era de generar capacidades entre los profesionales. Fue una gran conferencia que duró 3 días con la participación de más de 600 personas de muy alto nivel, con la participación de estos países que antes les hablaba, y que en algunos de los puntos de conclusión de la conferencia, no sé si lo pueden llegar a leer aquí, pero viene a poner de manifiesto que hay una gran evidencia en la efectividad y el coste-efectividad de los programas de intervención breves dirigidos a atención primaria de salud. Y que, por tanto, entre los puntos clave de intervención propone, y esta es una conferencia ministerial, propone una detección precoz y una intervención breve en distintos ámbitos, en los cuales son coste efectivos, para tratar tanto los trastornos relacionados con el alcohol como las consecuencias más negativas del mismo. Por tanto, en una palabra, hay necesidad y consenso en invertir en intervenciones breves en atención primaria, especialmente porque estas son coste efectivas. Y de ahí nació la idea, después de este proyecto europeo que duró 4 años, decir, ¿y cómo vamos a dejar esto sin enlazar? Después de haber trabajado codo con codo todos estos países, todos estos profesionales, más de 100 profesionales, trabajando intensamente, ¿por qué vamos a dejar eso sin poder continuar, aunque sea desde un punto de vista profesional, lo que son las intervenciones breves? Y se nos ocurrió un pequeño grupo de organizar esta red internacional de expertos en intervenciones breves en alcohol, que es lo que llamamos la red. Es lo que llamamos la red Inebria, no me dejan decir el nombre. Fue constituida en el 2004 en Barcelona. Hoy la constituyen más de 150 miembros. No sé si en los últimos tiempos en Iberoamérica o en la Inebria Latina ha subido y por tanto son más. Hemos organizado 6 conferencias internacionales. La primera fue en Barcelona, la segunda fue en Münster, en Alemania, la tercera en Lisboa, la cuarta en Bruselas, la quinta en Giberau Preto, dirigida precisamente por Erickson Furtado, la sexta hace muy pocos días en Newcastle, en Inglaterra, la séptima se hace en Estados Unidos y la octava yo le proponía hoy a Alfredo Pinchán, ¿por qué no en Chile? ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no en alguna ciudad de Chile? Y allí les mando el reto y tienen todo nuestro apoyo en este sentido. En el 2008 se creó la Inebria Latina, precisamente, cuyo presidente es Erickson Furtado. Y tiene, evidentemente, el soporte de la Organización Mundial de la Salud. Lo siento, creo que no es gripe A, no se preocupen. Ahí tienen, por ejemplo, los 32 miembros, 32 países que forman parte de la red Inebria, cuyo 35%, y esto es un mérito no tan solo de la escuela de samba y de fútbol, sino de Erickson Furtado, son procedentes de Brasil, y un 11% son de Reino Unido, 9% son de Estados Unidos. Con lo cual quiero decir que la red está cogiendo un ámbito, un nivel internacional muy importante, muy importante. Ahí tienen ustedes los boletines que nosotros somos, desde Cataluña hacemos la Secretaría Permanente de Inebria. Somos el secretariado permanente. Y nos encargamos, entre otras cosas, de enviar un boletín oficial, dar soporte a las conferencias internacionales anuales. Hemos creado este boletín Inebria con 3 ediciones, con un conjunto de buenas prácticas, informes, noticias relativas a la red. Es completamente gratuita. Ustedes pueden entrar, no hay ninguna exigencia. Pueden entrar en la red y hacerse socios, hacerse miembros de forma inmediata. Esta es, por ejemplo, la 7ª conferencia que se va a realizar en Göteborg. No sé si lo he dicho bien antes, he dicho Estados Unidos la próxima. No, Göteborg, no sé si lo he dicho bien. Göteborg primero, Estados Unidos después. Espero que Chile después también. Entonces, en Göteborg se va a hacer la próxima conferencia en Suecia. Y les invito a participar ya en aquella.
Y, finalmente, déjenme bajar del nivel europeo, que les comentaba a ustedes, al nivel estatal español. Después de un trabajo de casi 2 años, hicimos una revisión exhaustiva entre múltiples profesionales de distintos ámbitos en relación con la prevención y el alcohol y la primaria, y sacamos este libro que se llama Prevención de los problemas derivados del alcohol. Organizamos una primera conferencia sobre promoción de la salud y la prevención en la práctica en España en 2007, con el soporte de todas las sociedades científicas. Y, finalmente, permítanme que les ponga un ejemplo de que es posible hacer toda la intervención en todos los centros de atención primaria, en todo un país, en toda la región, en este caso en Cataluña, donde lo hemos conseguido, lo hemos realizado, y no tan solo ha sido un proyecto de investigación, sino un proceso práctico, operativo. Mañana voy a extenderme más en ello, pero, y como decía Erickson, no es una acción individual la intervención breve en primaria, sino que forma parte de una estrategia nacional de país. Por ejemplo, está incluida en nuestro plan catalán sobre salud mental y adicciones. Está incluida en el libro blanco de la prevención en Cataluña. Está incluida en la creación de la Agencia de Salud Pública catalana. Está elaborada a través de los planes de salud correspondientes del Gobierno de Cataluña. Está incorporada en las distintas guías y manuales de proyección en relación con la intervención de alcohol. Es decir, no es, si me permiten, una seta suelta, un algo, impersonal que aparece allí, una ejecución, un programa. No, no, no. Forma parte de una estrategia mucho más global, mucho más importante, de un cambio cultural hacia tanto los proveedores como los propios profesionales. Ahí tienen, por ejemplo, es muy difícil de entender, pero el esquema global de acción, donde ven ustedes que para que aplicar el programa como es este que estamos aplicando, el programa Beber Menos, que es la intervención breve en la primaria, todo lo que hemos hecho, plan de gobierno, al máximo nivel, plan de salud, más específico, agencias, plan director, libro blanco, plan de prevención sobre drogas, programa Beber Menos. Ahí tienen ustedes la importancia que tiene la relación en sí, entre toda la estructura, entre todo el marco de intervención. Pero un elemento muy importante también es que para que eso se lleve a cabo hay que buscar incentivos. Y una de las formas que encontramos incentivos es buscar dar incentivos económicos y de formación de profesional a los centros de atención primaria. Es decir, aquellos centros que cumplieran con un conjunto de objetivos relacionados con este programa tenían una serie de estímulos. ¿Y qué habían que hacer? Pues, por ejemplo, cribar el 50% de la población. Me dirán ustedes, es muy poco. ¿Es muy poco? Es muchísimo. Hagan ustedes un audit de historias clínicas aquí y pregunten cuántas historias clínicas concretamente de las personas atendidas criban correctamente. ¿Criban es correcto? ¿Criban? Sí. Criban correctamente el consumo excesivo de alcohol y lo monitorizan correctamente y verán ustedes que es muy baja. Mañana les daré algunos datos de nuestra sorpresa en Cataluña. Y, por ejemplo, otro objetivo era reducir el 10% de la prevalencia de los bebedores de riesgo. Si lo cumplían, tenían una serie de incentivos, tanto económicos como de carácter profesional. ¿Qué es, por tanto, el programa Beber Menos? Una pequeña pincelada, porque mañana me extenderé mucho más. El programa Beber Menos pretende dotar a los profesionales de atención primaria de salud de conocimientos e instrumentos para poder hacer identificación precoz e intervenciones breves con los bebedores de riesgo. Este es nuestro target principal. Aunque somos conscientes que al hacer eso estamos haciendo intervención primaria para bebedores no excesivos o no de riesgo, pero como decía Erickson, el consejo está muy bien, pero el problema está en la implementación. ¿Cómo se hace? Pues bien, ¿cuál era la mejor manera de llegar a los médicos y enfermeras y otros profesionales de atención primaria? Y en la fase cuarta se trataba de demostrar que era posible diseminarla en todo el territorio. Y tanto en la fase 3 como en la fase 4 tuvimos nosotros un protagonismo muy especial. ¿Qué hicimos? Pues desde el 2002 al 2005 creamos el programa, adaptamos la formación, hicimos una formación de formadores, que eran los que iban a los centros de primaria, adaptamos materiales e intervenimos. Y del 2006 al 2010 nos hemos dedicado a crear referentes en la red de atención primaria, referentes de alcohol, lo que llamamos la Charo, referentes en alcohol en atención primaria. Hemos adaptado de nuevo los programas, hemos vuelto a formar formadores y hemos hecho una formación más específica. ¿Cuáles son las estrategias básicas de este programa? Formación, materiales y procedimientos simples, sencillos, factibles, si no son imposibles. Piensen ustedes, muchos deben ser de primaria, que están sobrecargados, que allí va todo el mundo viene con su proyecto, con su programa, con su screening particular, desde diabetes, hipertensión, obesidad, ejercicio físico, alcohol, tabaco, drogas. Por tanto, hay una sobrecarga asistencial importante, por tanto, procedimientos sencillos, y luego implicación de los profesionales de la atención primaria y de la atención especializada, para conseguir un apoyo continuo.
¿Dónde intervenimos? Intervenimos en este esquema, si me permites el lápiz. Intervenimos en la parte del medio de este triángulo que a ustedes les será... Intervenimos ahí, en este espacio de este triángulo que les será muy conocido desde el ámbito de salud pública. Ahí ven ustedes las intervenciones en función de los problemas relacionados y el consumo. Ante un consumo abstinencial o de muy bajo riesgo, hay ausencia de problemas relacionados con el alcohol y lo que planteamos es una prevención primaria, intervención primaria, general. En cambio, cuando encontramos consumo moderado o sustancial y, por tanto, consumo de riesgo perjudicial entendemos que aparecen signos y evidencias de efectos adversos en relación con el alcohol, lo que proponemos es la intervención breve. Ahí es donde trabajamos nosotros. Finalmente, ¿qué nos sucede cuando encontramos personas con criterios de dependencia? Que exigimos, incorporamos el tratamiento especializado. Pero nuestra intervención ahí es en esta parte que no sé si soy capaz de delimitar correctamente, en este espacio intermedio de esta pirámide invertida, donde precisamente actuamos directamente. Y finalmente, como decía, en Latinoamérica tuvimos la oportunidad de trabajar en la guía que se adaptó por la Panamérica de Salud, adaptando nuestra guía clínica. Esta se tradujo al español por la PAJO y está perfectamente, no sé si está disponible aquí. Se lo entregaron en un CD. Se lo entregaron en un CD, perfecto. Pues es la adaptación de esta guía precisamente, y además hemos participado en distintos países, en Cuba, Panamá, El Salvador y otros países que no están aquí reflejados, en la formación de formadores de este tipo de proyectos. En conclusión, podríamos decir que la acción local o regional se beneficia de la colaboración a nivel europeo e internacional. Y al revés, la reducción del daño, muy importante este concepto, relacionado con el alcohol, requiere del impulso de políticas comprensivas en todos los niveles, no tan solo un contexto determinado, y la inclusión de las intervenciones breves en los programas estratégicos, esto es muy importante, en las líneas políticas estratégicas, con implicaciones económicas y presupuestarias del Gobierno, es un paso muy importante, fundamental, para su efectiva implementación. Y, por tanto, estando donde estoy, me atrevería a decir que, a pesar de las diferencias sociales o culturales, las experiencias se pueden transferir perfectamente con la adaptación al contexto donde estamos ahora. Hay un alto nivel de preparación, y esto lo hemos visto en otros países iberoamericanos también, y una disposición excelente al intercambio de experiencias entre los profesionales, y debemos, creo que es una obligación, consolidar nexos de colaboración entre los profesionales y las instituciones. Dado nuestra proximidad lingüística y cultural, tenemos no tan solo la obligación, sino el deber de establecer y mantener esos puentes. Muchas gracias por su atención, por haber aguantado estoicamente esta tarde, y estoy seguro que mañana y pasado tendremos más oportunidad de continuar. Gracias.